A continuación, Economía en 3D. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Economía en 3D. Estimados radioescuchas y televidentes, ahora estamos con Daniel Olea porque lamentablemente Mauricio Pozo no va a estar presente en este diálogo con ustedes. Bueno, hay cosas importantes que han sucedido en el país en la apuesta económica en este último tiempo. Por ejemplo, el nombramiento del nuevo ministro de Finanzas, Walter Martínez. ¿Cuál es tu opinión respecto a este cambio? Richard Martínez, es un cambio que da, creo yo, que es un cambio de 180 grados en el manejo económico. Hasta cierto punto también refleja que el nombramiento de la ministra Mariel Sabiteri tuvo repercusiones negativas en el ámbito, sobre todo en temas del riesgo país. Y claro, tuvo una duración de menos de 3 meses, lo cual es malo porque en términos de que las autoridades duren tan poco, implica una inestabilidad grande en el manejo de las finanzas públicas. Sí. Hasta antes del gobierno de Correa, el promedio de duración de los ministros de finanzas era entre 3 y 4 meses, y más o menos es lo que ha estado pasando en el gobierno de Lenín Moreno, lo cual es malo. Sin embargo, este cambio, que es un cambio drástico, pienso yo, en términos de las expectativas del manejo económico, es un viraje totalmente distinto a lo que habíamos estado viendo en los últimos 11 años. Las expectativas cambian totalmente. Él es un economista joven que ha sido representante básicamente de los empresarios en temas productivos y ha sido muy crítico del manejo económico del gobierno, tanto del gobierno de Correa como del gobierno de Lenín Moreno el año pasado. Entonces, es una buena señal en esa medida. O sea, yo creo que es una señal positiva en lo que hace relación, por ejemplo, a tratar de resolver los problemas de los desequilibrios que tiene la economía, ¿no? Eso es lo que esperamos. El desequilibrio fiscal, desequilibrio de balance de pagos, problemas de empleo, problemas de productividad. Yo creo que lo que hemos visto durante la década perdida y una mezcla económica en la época del presidente Moreno, es que no se le ha dado importancia realmente a las políticas de mercado y a los serios problemas que el país venía sufriendo como consecuencia de este abultado desequilibrio fiscal que tenía que corregirse. El país no podía vivir con un déficit fiscal cercano al 7%, al 6%, al 5%. Son cifras muy abultadas que generaron que la deuda pública crezca en niveles también abultadísimos. Entonces, algo tenía que hacerse. Este déficit, este desequilibrio tenía que corregirse. Y la solución para reducir el déficit es reduciendo gastos e incrementando los ingresos. Pero digamos, lo que le toca al nuevo ministro es bien complicado. Porque primero, él es una persona que no es una persona que ha tenido una trayectoria política y tampoco ha estado dentro del equipo de Alianza País de los últimos 11 años. Eso quiere decir que es una persona totalmente nueva que llega a trabajar en un equipo que hasta cierto punto ha estado acostumbrado a una forma de trabajo. Buena, mala, más o menos, pero ha sido una forma de trabajar. Entonces le toca llegar a él, además a un Ministerio de Finanzas, que ha estado en los últimos 11 años manejado por exfuncionarios. De una u otra manera han sido exfuncionarios que han tenido cargos de responsabilidad, y a él le toca ahora, a los 11 años,
romper un poco esa hegemonía. Entonces, le va a costar mucho y va a tener que tomar medidas duras si nosotros esperamos que él reduzca los desequilibrios. Uh-huh. Y claro, ojalá esté acompañado de un equipo que le apoye, y también espero yo que la opinión pública no sea tan dura. Yo leí hoy en la mañana algunos tweets de algunos asambleístas, de Vilma Andrade, por ejemplo, que decía: presidente Lenin, usted tiene la responsabilidad y es su potestad de escoger a los ministros. Ojalá este ministro no vaya en contra de las políticas sociales ya ganadas. O sea, antes de que él se posesione, ya tiene, digamos, un grupo o una opinión pública que ya está esperando que tome medidas duras y que se está oponiendo. Sí, o sea, son criterios que más o menos concuerdan con la forma ideológica con que se manejó la economía. Ajá. Y la economía es, o sea, así uno puede decir que tengo que manejar desde el punto de vista de la izquierda, de la derecha o del centro. La economía es muy práctica. Tú tienes que manejar eficientemente la economía. Entonces, esto de hablar, por ejemplo, de que actualmente con el nuevo ministro se va a perder las políticas sociales, digo, no tiene sentido eso, porque las políticas sociales ya son políticas de Estado en el caso del Ecuador. Hay algunos asuntos que tienen que ver con el mercado, con la ineficiencia. Por ejemplo, se habla mucho de que los subsidios, que más que beneficiar a los pobres, los subsidios benefician a la clase media y a la clase alta. Entonces, analizando muy bien desde el punto de vista de los ecuatorianos excluidos, de los más pobres, lo que necesita ese grupo de la población es políticas de mercado que permitan incrementar la productividad, que permitan resolver los déficits, los desequilibrios que estamos hablando, y de esta forma mejorar su condición, su situación, su calidad de vida. Por ejemplo, mira, hay un artículo de un famoso economista de la Universidad de Stanford, que es premio Nobel en economía, que él habla se llama de Myron Scholes, habla del problema de la productividad, ¿no? Que hay una gran preocupación en la academia respecto a la productividad, porque se habla que en los países desarrollados la productividad no ha venido creciendo en los niveles que anteriormente crecía. Y esa preocupación, gran parte obedece a que la crisis financiera generó un problema de demanda, que ese problema de demanda impactó sobre la productividad. ¿En qué sentido? La productividad se mueve por crecimiento de la utilización de maquinaria y equipo, de la formación bruta de capital. O sea, eso es lo que te empuja realmente a la productividad, porque hace que la mano de obra sea más productiva. Mientras más utilización tengas de maquinaria y equipo en una actividad productiva, la mano de obra aumenta la productividad y puedes tú lograr niveles de productividad que permitan pagar salarios adecuados. Por ejemplo, él señala en un artículo muy interesante, señala que las micro y pymes, las pequeñas empresas pequeñas, no trabajan con productividad elevada, y que en esos sectores lo que hay es un empleo, que mucho de ese empleo es subempleo o empleo con salarios muy bajos, y eso obedece a que son sectores de productividad baja. Y eso es interesante, mira, porque es la realidad, lo que uno puede ver. ¿Qué pasa con una microempresa? La productividad, desde el punto de vista de mano de obra, es escasa, porque la utilización de bienes de capital en ese tipo de empresas es totalmente reducida, ¿no? Y no hay, por ejemplo, incrementos de la productividad significativos por la utilización de la digitalización, por ejemplo, ¿no? Entonces, y la productividad en esos sectores se mueve casi exclusivamente por la demanda.
y ellos tienen problemas de mercadeo. Entonces él dice, la productividad se va concentrando entre las medianas y grandes empresas, es ahí donde está la productividad. Y si uno se pone a analizar que la mayor parte del empleo adecuado generan este tipo de empresas. Y ese tipo de empresas, no sé si estés de acuerdo con este criterio. Ese es un criterio, digamos, teórico y técnico aceptado, pero que aquí en el país no ha sido cuestionado. Aquí, ¿qué es lo que ha pasado en estos últimos 11 años? Tú tienes la propuesta de que hay que apoyar las pequeñas y medianas empresas, las pymes, como la forma de generar mayor cantidad de empleo. Más que nada es de emplear a las personas que tengan menor calificación, sin pensar mucho en lo que tú estás diciendo en temas de productividad. Cuando tú escuchas a los empresarios que tienen, por ejemplo, los que están ahorita invirtiendo en cacao, en chocolate y en café, todos te dicen, si nosotros empezamos con una pequeña planta y no pensamos en inversión para mejorar nuestra productividad a través de la adquisición de nueva maquinaria, de nueva tecnología que nos permita aumentar la cantidad que producimos para poder vender y así reducir los costos, porque es de eso y así competir con el mundo. Necesitamos inversión, pero y pasar de una pequeña a una mediana empresa y posteriormente a una grande. A eso es lo que va la economía y es lo que tú estás diciendo. Pero nosotros en el país hemos estado siempre diciendo que hay que proteger la pequeña y la mediana empresa. Entonces, un poco lo que tú entiendo que estás sugiriendo es al nuevo ministro, que además él es un precursor de justamente la productividad, porque a él le interesa el tema de la producción, la productividad y las empresas. Uno de los cuestionamientos que yo vi hoy que ya le hacían justamente son las pequeñas y medianas empresas que decían, cuidado, nos vayan a tocar estos nuevos emprendimientos y nos desprotejan a la producción local. Sí, porque mira, lo que te dice realmente, si uno se pone a analizar el PIB, cómo está compuesto y cuál es la participación de los pequeños los pequeños y los excluidos, llamamos a microempresarios, es muy pequeño, es reducido. Y una de las cuestiones que estamos preocupados ahora es mejorar la calidad de vida de la gente. Y vos logras mejorar la calidad de la vida de la gente es con empleos que tengan productividad. Empleos adecuados. Porque si hay otra forma de apoyar a los micros y a la pequeña industria, y la ayuda más grande que les puedes dar es a través de asistencia técnica, de apoyarles para que puedan subir de nivel, para que puedan incrementar su productividad. Hay muchas posibilidades, por ejemplo, en el campo, que tú dando asistencia técnica y poniendo recursos que incrementen la inversión en ese sector, te genera que la mano de obra va incrementando su productividad. O sea, la productividad de la mano de obra depende con qué recursos está acompañado para lograr mayor productividad, ¿no es cierto? Entonces tú en el sector agrícola casi no ves, por ejemplo, el ingreso de procesos que estén digitalizados, que te permitan incrementar la producción. Eso solo ves en aquellos emprendimientos agrícolas que son de empresas. Solamente ellos se dan el lujo de introducir procesos de eficiencia productiva y utilizan, por ejemplo, la digitalización en su trabajo. Eso no pasa en el sector agrícola, en lo pequeño y en lo mediano, ¿no? Claro, con la mayoría. Entonces, ahí es donde el gobierno debe trabajar para darles asistencia técnica. La forma de mejorar la productividad es con asistencia técnica. Creo que tenemos que ir a una pausa. Seguimos en un momento. Enseguida volvemos. Economía en 3D.
Por favor, acompaña a Leticia todo el tiempo. Ella es nueva y este es su primer día. Mami, no la puedes descuidar. Mami, es todo otra estará cosa, bien, de otra veras. cultura. Asegúrate de estar Muy con bien. ella todo el tiempo. Que Adiós, les vaya mami. bien y que se diviertan. Ignora a mi mamá. Está nerviosa por todo esto. Creo que se preocupa más de la cuenta, ¿no crees? Y siempre hace lo mismo. Así que, ¿estás lista para entrar al horripilante castillo de los espantos? Y la verdad, en serio, es tan aburrido que no sé cómo se les ocurre que tengamos que venir aquí diario. ¿Y cuántas escuelas hay donde tú vives? Ni una. Continuamos Economía en 3D. Bueno, continuando con lo que veníamos hablando, este asunto de la productividad, mira lo que señala, dice, un crecimiento históricamente bajo de la intensidad de uso del capital, la digitalización y una débil recuperación de la demanda son las que han generado que la productividad no crezca. O sea, te habla, intensidad en el uso de capital, o sea, tú para aumentar la productividad de la mano de obra tienes que necesariamente introducir capital, maquinaria y equipo. Entonces, mientras más sofisticada es esa maquinaria y equipo que tú introduzcas en un emprendimiento, la mano de obra va a ser más productiva, mucho más productiva, y con eso va a tener salarios adecuados, salarios altos. Mira, el sector exportador que logra entrar con ventaja comparativa, y cuando esta ventaja comparativa está acompañada con capital, ¿no? Y con otras formas de incrementar la productividad, como esto que estamos hablando de la digitalización, ahí ellos no tienen problema de demanda, ¿no? Porque cuando vos llegas a exportar, enfrentas el mercado. Entonces vos tienes la posibilidad de que si tienes mercado afuera, tú puedas incrementar las inversiones en equipo, en bienes de capital, que te permitan ir creciendo el uso de mano de obra, y el uso de mano de obra con ingresos bien adecuados, bastante positivos. Si tú ves el sector comercial, por ejemplo, aquí, en el sector comercial son las empresas grandes dedicadas al comercio las que generalmente tienen una productividad de la mano de obra más alta que las pequeñas tiendas, por ejemplo. Entonces, los supermercados, por ejemplo. En el supermercado tú ves que todos los trabajadores están cubiertos por el salario mínimo o algo más alto, y tú encuentras ahí profesionales que están trabajando ahí y que tienen una productividad mucho más alta, y en muchos casos tú tienes funcionarios que ganan más que en el sector público, entonces ganan buenos salarios, y eso encuentras en las empresas grandes, ¿no? Entonces, uno tiene que pensar que uno tiene que dar facilidades. Ellos no necesitan el apoyo de asistencia técnica. Ellos lo que necesitan es que tú les permitas ampliar el mercado y darles facilidades para que la demanda en el país crezca y ellos puedan vender en el país y en el exterior. Y al poder vender en el país, porque se ha aumentado la demanda, entonces ellos puedan impulsar más sus inversiones. Pero lo que tú estás diciendo en definitiva es el reto del nuevo ministro es frente al nuevo programa económico que tiene que presentar ya, es cambiar un poco la visión. Bueno, digamos, este asunto de productividad más se mueve en otros ministerios, ¿no? Él, por ejemplo, tiene que hacer desde un trabajo de corregir el desequilibrio fiscal, sí, ¿no? Pero por ejemplo, uno de los temas que él va a ver es, ¿se mantiene los impuestos a las importaciones tal como estaban planteados? Porque de todas maneras, si tú quieres incrementar la productividad, tienes que hacer importación de maquinaria. Así es. Entonces, ¿tiene sentido tener cierto tipo de aranceles para ciertos temas o no? ¿Tiene sentido los impuestos a las importaciones o no? ¿Qué va a pasar con el tema de aduanas?
Sí. De todas maneras, el programa económico sí responde también a un modelo. Sí, claro. Lo que él tiene que hacer, yo lo que te digo es, él tiene que buscar cómo reducir el gasto desde un punto de vista de eficiencia. Aquel gasto que no te genera a ti crecimiento en actividad económica, tienes que costarle. Y tienes que pensar que una de las políticas muy importantes es la tributaria. Con la política tributaria, más que incentivos al sector privado, tienes que generar una política tributaria que permite incrementar la demanda y que te facilite a vos que puedas colocar estos productos en el exterior y te facilite a vos la inversión en bienes de capital. La inversión en bienes de capital te genera a ti mayor demanda de mano de obra. Y si vos enfrentas que tu producción puede venderse porque la demanda es adecuada, entonces te estimula para que tú importes más. O sea, no necesitas vos meter mano en el mercado ahí. No. Lo que tienes es que no molestar, llamémoslo así. Esa es la palabra. Y en el asunto de importaciones se ha visto que los países que han bajado los aranceles son los países que han logrado mayores niveles de productividad. Mira, cuando tú aumentas los aranceles para tratar de defender empresas que no pueden vender en el mercado porque no son productivas, ¿no? Uh-huh. Tú tienes que, a ellos hay que ayudarles para que sean más productivos con asistencia técnica, no beneficiándoles con una disminución de aranceles. Más bien la disminución de aranceles lo que hace es que les obliga a ellos a ser más productivos. ¿Sí me entiendes? Sí. Desde el punto de vista teórico, práctico en economía, eso es lo que hay que hacer. Ahora, uno de los temas, yo estaba leyendo el otro día un informe que hacía una universidad inglesa y la BBC sobre la economía argentina. Yeah. Y claro, ahí lo que tú tienes ahorita es un desequilibrio en la moneda porque ha habido una fuga de capitales, ha salido muchísimos dólares de la Argentina y el peso no está perdiendo valor frente al dólar. Ellos decían que uno de los problemas que ha tenido Macri es la apertura, porque una de las propuestas que tenía Macri era la apertura de la economía al mundo, que es un poco lo que estamos diciendo, o sea, sí, facilitar. Y ellos dicen que eso es uno de los problemas y que esa es una de las causas del problema económico que está teniendo ahorita Argentina, porque se abrieron de golpe a la economía mundial en un escenario donde todo el mundo está tendiendo al proteccionismo, incluyendo los Estados Unidos. Digamos, es los Estados Unidos. Ajá. Digamos, los países que están creciendo se abren mucho más al mundo y eso vemos en Latinoamérica. Ajá. Ves Chile, ves Perú, ves Colombia, Brasil está cambiando, ves Uruguay, que son países en los que se han abierto, tratan de abrirse más al mundo. El problema argentino es un problema bien complicado. Argentina tiene un problema serio que es los sindicatos. Los sindicatos en la Argentina son tremendamente negativos para la actividad económica argentina. Que van en contra de la productividad. Que van en contra de la productividad. Ellos son los que, por ejemplo, solicitan aumentos salariales que van encima de la productividad y tienen una fuerza enorme y además ellos logran manifestaciones tremendamente importantes y que ese ha sido el problema más grave que ha enfrentado Macri, es lidiar con los trabajadores. Argentina es un país riquísimo, Argentina es un país que un buen año agrícola le permite a Argentina tener un superávit, una balanza de pagos que le permite crecer, pero el problema es cuando hay mucha intervención en el mercado y los sindicatos buscan y presionan para tratar de tener un pedazo más grande del cake, fuera de la productividad. El salario debe estar vinculado a la productividad y cuando tú tienes fuerzas, como en el caso de la Argentina, que obligan a que los gastos que tú tengas que hacer sean superiores a la productividad, tienes problemas. Entonces, cuando la Argentina tiene ese gravísimo problema, cuando la Argentina se abre un poquito, como el caso de Macri, que comenzó a adoptar políticas de mercado, tiene una fuerte oposición
de los sindicatos, y entonces eso genera una preocupación del sector productivo. Entonces el sector productivo dice, esto no va a ser fácil salir. Entonces buscan sacar sus recursos de afuera. Claro, porque el problema que tiene ahorita Macri es la fuga de capitales. Pero yo creo que Argentina está manejada bien económicamente, y lo que está haciendo Macri de recurrir al Fondo Monetario Internacional para lograr recursos en una cantidad significativa que le permita enfrentar estos problemas transitorios que él tiene, ¿no? Lo que él tiene que corregir es el problema de los sindicatos, el problema laboral. Eso es clave, ¿no? Y más fáciles en la Argentina lograr incrementos en la productividad por un crecimiento de la demanda externa. Todo el sector agrícola, lo que necesita Argentina es abrirse más al mundo, y eso es lo que está buscando Macri. Macri quiere tener convenios comerciales con muchos países del mundo. Se está abriendo del problema del Mercosur, que el Mercosur ha tenido ese problema, que no ha sido abierto al mundo, ¿no? Eso ha impedido que Brasil, por ejemplo, sea una potencia mundial, porque si Brasil pudiera abierto vender al resto del mundo, Brasil realmente sería una potencia importantísima. Brasil crece porque la economía brasilera ha estado encerrada en su mercado, y eso ha impedido muchas veces que tecnologías ingresen a la Argentina, porque se han opuesto. Dice, tenemos un mercado muy grande y si quieren entrar aquí tienen que pagar. Entonces ese ha sido un error. Entonces, por ejemplo, la computación en el Brasil llegó mucho más tarde que lo que llegó en otros países, porque siempre buscaban que para vender estas nuevas tecnologías en Brasil tengan que dar una regalía al gobierno. Entonces eso se está eliminando. El caso de Argentina es diferente. Argentina es un país con una población menor, un tamaño mucho menor que Brasil. Entonces Argentina, moviéndose, lamentablemente Argentina no ha adoptado políticas de mercado desde hace muchísimo tiempo. Macri comenzó a adoptar y se está enfrentando con determinados problemas. Y el apoyo del Fondo Monetario Internacional va a ser importantísimo. Claro, Argentina escucha, y hasta ahora se mira en la prensa, que hay una oposición terrible en la Argentina a la presencia del Fondo Monetario Internacional. Pero el Fondo Monetario Internacional ya no es el Fondo Monetario Internacional de hace una década o hace 2 décadas. El Fondo Monetario ha cambiado. El Fondo Monetario está manejando muchas políticas no ortodoxas. Lo que ha sugerido, por ejemplo, en política monetaria para salir de la crisis, tanto en los Estados Unidos como en Europa, son cosas nuevas. Sí, pero de todas maneras, el hecho de que tengan que acudir al Fondo Monetario Internacional dentro de la percepción de los argentinos es súper negativo. Eso te digo. Claro, es súper negativo. Entonces, no importa si el Fondo Monetario tiene unas políticas distintas. Si la gente lo percibe como lo peor que me puede pasar, no va a funcionar como ellos están esperando. Y un poco lo que dicen los analistas económicos en la Argentina es que Macri no ha sabido leer a su población. Sí. Porque lo que tú dices, tiene una población altamente politizada, sindicalista y con una estructura que no es fácil de romper. Y él no ha podido romper. No. A pesar de que ha tenido buenos equipos económicos, todavía no ha podido romper. Ajá. Ha tenido éxitos en algunas cosas, pero, como te digo, enfrenta serios problemas, obstáculos, como este que te digo del mercado laboral. Es un obstáculo bien grande en la Argentina, que eso tienen que corregir. Mira que se maneja de tal forma en la Argentina que los dirigentes sindicales son gente millonaria, porque se beneficia. Ellos obtienen utilidades en el sindicato, que les hace ser unos poderosos desde el punto de vista económico. Entonces, es una fuerza, el mercado laboral sindicalizado, una fuerza negativa en el desarrollo económico de la Argentina. Porque distorsiona. Distorsiona mucho. Entonces, no se mueve en base a la productividad, lo que te digo yo. Entonces, para tú superar
esas exigencias sindicales, tú necesitas tener una productividad demasiado alta. Entonces las empresas que pagan más de lo que el sindicato solicita no tienen problemas. Pero son un grupo de empresas que están en ese nivel. Pero las empresas medianas, por ejemplo, y peor las pequeñas, no pueden cubrir las exigencias salariales de los sindicatos. Entonces, ahí Macri ha adoptado algunas políticas que ha enfrentado esta práctica nociva, creo yo, laboral en la Argentina, que le ha dado resultados. Ahora, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, espero yo que, como es una cantidad de recursos significativos, él pueda adoptar prácticas y políticas que le permitan incrementar la actividad económica en la Argentina. Y hacer que esos capitales regresen. Y bueno, sí, eso es... la Argentina es un mercado importante que hace que haya flujos de recursos de Asia y se van afuera muy rápidamente. Ahí hay un capital golondrina muy grande. Muy grande. Porque expectativas generan salidas, pero también las expectativas generan ingresos. En el caso del Ecuador, nosotros, ¿cuáles son los temas que nosotros enfrentamos? Nosotros enfrentamos un poco también el hecho de querer romper una imagen de cómo debería manejarse la economía de los últimos 11 años. Es decir, tenemos que apostarle a la productividad más que a generar las pequeñas... Pero yo no veo tan difícil, ¿verdad? ¿No le ves tan difícil? No le veo con los serios obstáculos que tiene Argentina. Ecuador es un país, por ejemplo, que en la parte laboral no tiene problemas. No tiene problemas. No tenemos sindicatos. No tenemos los sindicatos sindicatos, hay sindicatos y es bueno que haya sindicatos, pero no el sindicato como hay en la Argentina, que intervienen muchísimo en la actividad económica y afectan. Distorsionan hasta la contratación de mano de obra. En el caso del Ecuador, lo que tenemos nosotros es que corregir los desequilibrios. Entonces hay un desequilibrio fiscal. Tienes que reducir el gasto, el déficit. Ajá. El déficit. ¿Cómo reduces el déficit? Bajando gastos y subiendo ingresos. Al bajar gastos aquí en el Ecuador, la gente se asusta muchísimo. Pero si nos ponemos a pensar el despilfarro que hay en el Ecuador, es impresionante. Entonces hay mucho gasto público que no tiene impacto en la economía, sino solamente el entregar salarios y que los asalariados compren. Ese es el impacto de la economía. No es que el salario del sector público genera productividad en el sector público y como consecuencia de esa productividad recibe un salario que ese salario después se traduce en un empuje de la economía privada. Aquí lamentablemente no hay productividad en el sector público, solamente hay salario y el destino de ese salario al sector privado. Pero si eso quiere decir que no hay productividad, ¿no? Entonces, y vos ves, muchos proyectos de inversión que se han hecho en el país son proyectos de inversión totalmente improductivos. Tenemos un exceso de capacidad en algunos sectores y en sectores importantísimos. Mira, hay un exceso de capacidad porque se invirtió mal. Se invirtió mal y en forma abultada. Entonces, eso... El disminuir ese tipo de gastos te genera a vos que puedas utilizar recursos del sector público, por ejemplo, en asistencia técnica en el sector agrícola, sobre todo, porque el Ecuador tiene un potencial agrícola importantísimo, porque tenemos ventaja comparativa. Nosotros podemos exportar muchos bienes y lo que hay que hacer es tratar de unir desde a los productores pequeños, darles asistencia técnica y apoyarles de que puedan exportar. Y, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura tiene serios problemas por intervenciones del Estado en el mercado. El caso del arroz. De las papas. Cuando se fijan precios, ¿no? Y cuando hay intervención. Pero si vos apoyas al sector arrocero con mayor participación privada, en el sentido de que se pueda exportar los excedentes, inmediatamente que se producen esos excedentes. Y si vos das facilidades al sector privado, a los mismos arroceros, les das asistencia técnica para que puedan exportar. Y
en ese caso pues te ahorras un montón de recursos. Se podría hasta en un comienzo, toda esta asistencia técnica es gratuita, no tienes por qué cobrar. Pero es un gran alivio a un sector significativo de la producción ecuatoriana y que puede permitir, y yo creo que entrando en el mercado ese sector va a tener un éxito mayor. Por ejemplo, yo escuchaba al ministro de Agricultura del Perú que él decía, nosotros ya no vamos a intervenir fijando precios, ni vamos a intervenir comprando excedentes. Sí, él dijo eso. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que...? Pero tienes que ayudarles, no puedes dejarles con la producción sin el apoyo del Estado. El Estado lo que tiene que hacer es dar asistencia técnica, fomentar uniones de grupos de arroceros, no pensar en una sola unión, sino en pequeñas uniones de diferentes arroceros que permitan, con apoyo del gobierno, lograr, por ejemplo, que se pueda exportar los excedentes. Nos están pidiendo una pausa, volvemos en un momento. Enseguida volvemos, Economía en 3D. Se estima que más de 1.000 millones de personas están viviendo en extrema pobreza, sin tener los niveles básicos de comida, agua. Casi la mitad de la población mundial gana menos de... Continuamos, Economía en 3D. Bueno, mira, entonces yo creo que al ministro lo que le toca, te digo yo, sinceramente, es tratar de resolver los desequilibrios que tiene fiscal. Tiene que reducir gastos y pensar, mira, se podría pensar en incrementar ingresos de una forma inteligente. Por ejemplo, el ministro de Hidrocarburos ha logrado, por ejemplo, liberar 300,000 barriles mensuales de petróleo para exportar, para que pueda exportar el país, ¿no? Ha liberado de estos compromisos de divisas anticipadas, de divisas anticipadas que tenían una garantía de petróleo, logrando esas liberalización va a generar recursos importantes para el país. El aumento del precio del petróleo. Entonces, esos recursos van a permitir que tú puedas financiar fácilmente los proyectos sociales que el gobierno está emprendiendo en lo que tiene que ver con los programas económicos del gobierno, como el plan de vivienda y ese tipo de programas que son productivos, ¿no? Puede tener un apoyo. Pero lo que no podemos pensar es que eso se puede dar si no existe en realidad un análisis del tamaño del Estado y del empleo, como tú dices, que no está siendo productivo en el sector público. Porque yo lo que veo es que hay mucho temor frente a la reducción del tamaño del Estado. La ventaja, verás, cuando eres ministro, y yo he sido ministro de Finanzas, que tú conoces diariamente hacia dónde van los recursos. Y tú puedes decir, bueno, mira, esto que están solicitando para tal cosa, yo le paro esto. Y tienes que hacer escoger bien los gastos. Y eso, escogiendo bien los gastos, tienes un campo importante para utilizar los recursos eficientemente. Mira otra cosa, por ejemplo. Pero el tema de salarios es complicado. No, salarios estamos... Verás, sigamos hablando de esto. Por ejemplo, la inversión pública. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ministro de Finanzas? Tratar de que la inversión pública, en un altísimo porcentaje, provenga de financiamiento de los multilaterales, del BID, del Banco Mundial. ¿Por qué? Cuando ellos te financian inversión, es una inversión segura de que ahí no va a haber corrupción y de que va a haber eficiencia. Mira el metro, con un municipio que es totalmente ineficiente, el metro está funcionando bien porque están participando multilaterales.
que dicen cómo se debe hacer esto, y ellos están construyendo. Entonces, toda inversión pública que nace de un proyecto financiado por multilaterales tiene éxito, porque se está midiendo la productividad, se está midiendo la eficiencia. Entonces, ahora que nosotros tenemos que reducir los gastos, es importante que la inversión pública que es necesaria en el país, esa inversión pública tenga un efecto positivo en la economía, desde el punto de vista económico y social. Ahora la inversión pública es manejada por Semplades. Y la inversión pública se hizo a dedo. Contratos a dedo de inversión pública. O sea, la subsecretaría de Inversión Pública ahora está en Semplades, sí, ya no está en el Ministerio de Finanzas. Pero el Ministerio de Finanzas es el que tiene el mango, el que domina, el que dice, vamos a desarrollar tal proyecto de inversión y esto lo vamos a hacer con el BID, le vamos a hacer con el Banco Mundial, le vamos a hacer con la corporación financiera. Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Tratar de buscar, porque el Ecuador tiene muchas posibilidades de financiamiento, principalmente el Banco Mundial, que es el más rico de esas instituciones y que el Ecuador tiene muy poco uso del Banco Mundial. Entonces, con el Banco Mundial se pueden ver proyectos de inversión que realmente van a ser eficientes. El Ecuador no va a utilizar sus recursos y adicionalmente el costo de ese financiamiento es baratísimo, es bajísimo. Entonces eso le permite liberar recursos para reducir el déficit. Tienes que reducir el déficit. O sea que el financiamiento que tú tengas sea eficiente, proveniente de multilaterales y de los programas sociales que el gobierno tiene en la parte económica. Y de alguna manera tiene que hacer una renegociación de la deuda. Claro, tiene que hacer muchas cosas. Sí. Por ejemplo, tiene que analizar con el Ministerio de Hidrocarburos, que tiene un gran apoyo ahí, para ver cómo se arregla este problema de las divisas anticipadas, ¿no? O se alinean estos para reducir los beneficios extraordinarios que se están obteniendo y eso se elimina, hasta puedes lograr a través de un financiamiento externo, que para eso sí vas a tener recursos de financiamiento externo para repagar a estos compromisos que el Ecuador tiene que cubrir por proyectos que fueron obtenidos sin ningún concurso. Ahora estamos viendo, por ejemplo, lo que está sucediendo en Coca-Cola o Sinclair. Es un problema terrible. No sabemos, yo no soy técnico en esto, pero solamente leyendo en los periódicos lo que señalan, se nota que hay unas fisuras bien significativas y que hay problemas, ¿no? Entonces, si tú logras liberar el petróleo, que puede existir, yo no sé si el financiamiento de eso fue con algo de petróleo o solamente fue con garantía del gobierno, pero tienes que vos tratar él tiene que resolver muchos problemas de ineficiencia en el sector público. Y por ejemplo, porque de las hidroeléctricas se invirtieron en 8 hidroeléctricas y están funcionando 3. De esas 3, la Coca-Cola Sinclair es una de las que tiene los problemas por problemas constructivos. Sí. De todas maneras, ¿qué es lo que puedes hacer con esas otras 5? De todas maneras, tú ya invertiste ahí, tienes un montón de recursos, son miles de millones de dólares que no deberían quedarse, no debería ser un costo hundido. Ya, además, mira. Y tienes que repotenciar y arreglar la Coca-Cola Sinclair. Así es. Y tienes otra cosa, verás. Vas a tener una visión diferente respecto a la apertura del mercado internacional. Aquí sí vamos a tener alguien que va a empujar junto con Campana para que el Ecuador logre firmas de tratados de libre comercio con el exterior. Una de las mejores políticas que nosotros tuvimos al finalizar el gobierno de Correa fue la firma del tratado con Europa, el tratado de libre comercio con Europa. Entonces, ahora hay que entrar al tratado del Pacífico, tenemos que buscar nuevos mercados, firmar con los Estados Unidos, tratar de resolver los problemas de los tratados bilaterales de inversión. Entonces vas a tener un gran apoyo para
resolver ese tipo de problemas. Y apoyo práctico, o sea, el país necesita eso. Es necesario que el Ecuador se abra al mundo. Es un país chiquito que necesita abrirse al mundo. Y eliminar todos esos complejos que se tiene diciendo que cuando hablan de que la apertura del mundo puede generar un ingreso al país que puede acabar con la agricultura, ese tipo de cosas dicen. Todo lo contrario. Además, el sector agrícola es el que más se va a beneficiar con la apertura. Además hay una cosa, tanto Colombia como Perú firmaron ya esos acuerdos de libre comercio y nosotros estamos en la mitad. Sí. Nosotros estamos recibiendo todas las desventajas y no tenemos ninguna ventaja. Sí. Porque ellos pueden meter sus productos acá al país y nosotros no tenemos nada y tampoco tenemos los beneficios que tienen ellos frente con los acuerdos comerciales. Entonces, sí, además es un tema de pragmatismo. Sí. Mira, han habido en el sector agrícola proyectos importantes de empresas privadas que han generado beneficios no solamente para ellos, no solamente al país, no solamente con divisas, sino que empleo. El sector florícola fue importantísimo para mejorar la calidad de vida en el campo ecuatoriano. Ahora tenemos algunas empresas que están destinadas a proyectos, a productos, a la producción de productos específicos que son productos que han estado, que los pequeños agricultores han estado dedicados a producir. Por ejemplo, tienes esas empresas en la provincia del Cotopaxi que están exportando casi la totalidad de sus bienes y algo queda en el mercado de una calidad extraordinaria. Espárragos, los alcachofas, los ¿cómo se llaman? Me olvido yo el nombre, pero hay un sinnúmero de productos de agrícolas, vegetales, que el país está exportando y ellos no han necesitado el apoyo del Estado. Ellos se han movido y han introducido bienes de capital y están introduciendo procesos, están introduciendo digitalización, están introduciendo formas tecnológicas de riego. Entonces, eso es lo que hay que ayudarles a los pequeños. Entonces, la productividad de ellos es totalmente diferente a la de los pequeños, a pesar de que ellos no tienen una historia productiva muy grande como tienen los pequeños. Ellos inmediatamente han generado un crecimiento en la productividad y están contratando personal, no solamente personal para trabajar en la parte, en el campo, digamos, que ganan el salario mínimo, un poquito más, pero tienen funcionarios profesionales que están trabajando con ellos, claro, los ingenieros agrónomos, que están mejorando la productividad y están haciendo investigación para mejorar la productividad. Yo conozco, por ejemplo, una empresa florícola, y debe haber muchísimas empresas florícolas, que ellos han desarrollado plantaciones nuevas que son excelentes y que son de las mejores a nivel mundial. ¿Y quiénes han hecho eso? Profesionales ecuatorianos que con equipos de capital, con laboratorios, han logrado producir este tipo de bienes y tienen salarios diferentes. Hay empresas privadas cuyos salarios de funcionarios llegan a niveles superiores a los de un ministro. Entonces eso es lo que hay que lograr. Y para eso se necesita apoyar necesita el sector, el pequeño productor en el campo y en la ciudad, necesitan apoyo de asistencia técnica. Eso es lo que se necesita, asistencia técnica y apoyo para que puedan mercadear y puedan vender con eficiencia y que puedan introducir determinados procesos productivos que mejoren la productividad de la mano de obra. En el término agrícola. ¿Y en el tema industrial? En el tema industrial igual. Es lo mismo, ¿no? El tema industrial en este momento, por ejemplo, ¿qué es lo que requiere el sector industrial? El sector industrial, para hacer una inversión de bienes de capital, para cambiar sus plantas, para importar equipos, ¿qué es lo que necesita? Estar seguro de que va a tener una demanda que le permita vender el producto que él piensa producir, ¿no? Es importante. Si tú no tienes demanda, no va a haber bienes de capital. ¿Qué es lo que pasó? Lo que dice el premio Nobel, profesor de Stanford, que dice, es importante que haya una demanda para que el productor
introduzca bienes de capital para incrementar su producción. Si no hay una demanda, no se produce la inversión, no hay un estímulo para la inversión, y eso es lo que estamos teniendo ahora. Mira, tenemos un problema deflacionario. Entonces, el sector productivo está enfrentando problemas que no sabe qué va a pasar con la política tributaria, ¿no? No es amigable la política tributaria a la producción del sector privado. Entonces, ellos, más bien, la preocupación que tienen son pesimistas respecto a expectativas de lo que puede suceder con los tributos, ¿no? No esperan un beneficio con los tributos, esperan más bien que les castiguen. En cambio, ahora deben tener ya un cambio en expectativas, ¿no? Ya van a decir, el ministro de Finanzas ya no es del SRI, ahora se va a manejar de una forma diferente. O al menos eso se espera. No, ahora se va a manejar de una forma diferente. Entonces, lo que hay que empujar y hay que apoyarle es para que vea la forma de que los productores puedan incrementar su producción, y para eso requiere que la demanda aumente. Y la demanda, para que aumente la demanda, no se necesita que el gobierno incremente sus gastos. No, eso es todo lo contrario. La demanda se debe buscar a través de reducir la carga tributaria de quienes compran. Entonces yo no puedo pensar, por ejemplo, en este momento resolver el problema del IES aumentando los aportes personales, porque eso me va a impactar sobre la demanda. Lo que hay que darle a la gente es liberalizarle para que pueda comprar más y darle expectativas positivas de que pueda exportar más. Yo veo como una de las políticas claves de expansión del sector privado es la reducción de la baja tasa de interés. La tasa de interés te puede generar incentivos importantes en la demanda y también en la oferta. El que te baje los costos de la adquisición de los bienes de capital es significativo, y ese tiene un impacto, la baja de la tasa de interés, en la inversión. Y también tiene un impacto la baja de la tasa de interés en otros grupos de ingreso, que es en el consumo. Y puede impactar también en otro tipo de industria como la construcción, por ejemplo. Claro. Directamente, que es una de las que trae que emplea un montón de mano de obra no necesariamente tan calificada, pero sí en gran volumen. Así es. Y también, mira, en la medida que vos vas introduciendo en la construcción, en el sector de la construcción, vas introduciendo procesos importantes que te permitan, por ejemplo, construir más rápidamente y construir más eficientemente, vas a incrementar el salario de la gente y vas a bajar los costos, ¿no? de los bienes de la construcción. Y el gobierno está haciendo un programa para los nivel de ingresos bajos de vivienda, que también necesita el apoyo del sector privado, pero no el apoyo con subsidios, no. El apoyo del sector privado es con que el sector privado pueda obtener los recursos del sector público de pago por sus actividades en el tiempo sin mora. Entonces él puede cumplir, y eso puede hacer que muchos inversionistas comiencen a construir con sus propios recursos sin necesidad de apoyo del Estado. Entiendo que esa es la idea, ¿no? Que un porcentaje importante del plan de vivienda, porque uno de los temas es que el déficit de vivienda está más en el porcentaje de la población menos favorecida que en los... Siempre la vivienda es así. Entonces el tema es que se está buscando que los constructores asuman con su riesgo y construyan estas unidades de vivienda populares, y que sean los beneficiarios que puedan pagar con una parte de crédito y otra parte de subsidio. Sí. Y aquí lo que debe hacer el gobierno es tratar de planificar para que esos programas de vivienda sean positivos desde el punto de vista medioambiental y de paisaje, o sea, que no sean esos proyectos feos, sino que sean proyectos arquitectónicamente bien desarrollados. Esa es la preocupación que tiene, esa es la intervención que tiene que hacer el gobierno. Y si el gobierno está financiando, tiene que pagar a tiempo las obras de construcción. Eso es y
concursos y concursos. Que sea transparente. Que sea transparente. Y como te digo, utilice los multilaterales. Los multilaterales son extremadamente positivos primero en el costo del financiamiento. Segundo, tienes la seguridad que no va a haber corrupción. Y tercero, eficientemente el proyecto va a ser positivo para el desarrollo económico y social del país. Entonces, eso es, mira, ya es una garantía. ¿Cómo puedo desperdiciar eso? ¿Cómo puedo realizar inversiones como se hicieron aquí en el sector vial, en el sector de hidroeléctricas y en otros proyectos de educación y todo, que no fueron analizados desde el punto de vista de las economías que esto generaban? Entonces, con el ingreso de este tipo de instituciones que tienen ya una experiencia de muchísimos años y con personal muy calificado, ¿no?, que determinan cómo debe ser el trabajo, las inversiones que tú tienes que hacer en salud, en educación, y que te ayudan, es una ayuda al país. No necesariamente el país va a hacer lo que ellos quieren, sino que es una ayuda positiva para mejorar la productividad de los gastos públicos. Y de todas maneras sí hay que hacer un análisis del gasto, ¿no? Porque las instituciones, o sea, yo no sé la cantidad de ministerios, de secretarías, de instituciones, se fue de las manos, tú ya no sabes cuántos hay. Entonces sí habría que hacer un análisis de efectivamente cuáles de esos son productivos, como tú estás diciendo, y no es solamente gasto. Claro, eso es lo importantísimo. Y ahí tienes un campo para reducir gastos, sin afectar a la economía, sin afectar la parte social. Todo lo contrario, tienes que impulsar la parte social, los proyectos sociales del gobierno. Creo que ya tenemos que despedirnos. Hemos hablado bastante, ¿no? Bastante, sí. Bueno, la tenemos para la próxima. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Economía en 3D.